Uno puede dar lo que tiene, pero lo que uno es, cuando se comparte, se expande. Tercer episodio de la tercera temporada de Un Curso de Milagros y Leo que me parió. Ayer estaba atendiendo a una persona en sesión individual y le di un ejemplo y se me vino la imagen del perro cuando se persigue la cola. Todo para poder decidir lo que seguía que era, qué pasaría si el perro se atrapara la cola, ¿no? Y lo que estábamos hablando es esto de la felicidad y la no felicidad, lo que me falta y lo que quiero, lo que tengo y lo que quiero conseguir, que es siempre hablar de lo mismo, el pasado, el presente y el futuro. Que la definición para la mente separada del futuro es ese lugar, espacio, lugar, en donde voy a ir a conseguir lo que no tengo. Y ese engaño permanente de generarse el mañana para poder conseguir lo que uno no tiene ahora, ¿no? Entonces yo pensé, si va a pasar el día, que el perro se agarre la cola. Entonces yo me pongo en ese lugar y digo, si yo me he perseguido la cola toda la vida, o sea, he visto que la cola está en un lugar que no soy yo, y que he dado vueltas en círculo buscándola como si estuviera afuera y no me he dado cuenta que es parte de mí. Cuando me la atrapé me di cuenta que es parte de mí y ahora... Creo que son de esos momentos que es como que todo se te queda sin sentido. Creo que es que ponete a pensar, o sea, toda su vida corriendo atrás de su propia cola, fijándose o viendo que su cola, no aceptando, no reconociendo que la cola era parte de sí mismo. Y entonces la persigue como si estuviera fuera de sí, de él, hasta que un día se la atrapa. Y se queda ahí atrapado en un círculo. ¿Qué pasaría? ¿Qué haría el perro? Dije yo, no, bueno, el perro, obviamente estamos hablando de un ejemplo que es como lo que uno hace o lo que la mente de la separación hace. Persigo lo que yo ya soy, persigo lo que yo ya tengo, lo que me ha sido dado por ser quien soy. Eso desde la unidad, desde la separación, todo lo que yo veo fuera de mí, a mí me falta. O debo tener un futuro para poder conseguirlo. El punto de esto es que el futuro está basado en el pasado. Y el pasado, como hemos hablado antes, es esa especie de receta o de ítems, de características de la personalidad, de lo que uno ha construido de sí mismo. Entonces, yo en el presente, usaría el presente para rememorar el pasado, un pasado en donde me faltan cosas, donde no poseo, donde no tengo, donde estoy separada, donde tengo que ir a buscar y construyo mentalmente al futuro, que es un tiempo también tan inexistente como el pasado, pero que es muy prometedor porque tiene bases en la falta, en la carencia, y promete que eso que no hemos tenido, o lo que aparentemente no tenemos, la cola del perro, ¿ok?, está más allá. Y entonces extendemos el tiempo con la ilusión de conseguirlo. Tengo como el pensamiento como de ¿No? si anularas o bajaras el presente y es como que te quedara pasado y futuro. Y es como que vas de pasado a futuro salteándote el presente constantemente. Porque es como que Exactamente. lo bajas o al presente lo ocupás con el pasado, entonces ya no queda presente, entonces vas desde el no tengo al lo voy a buscar todo el tiempo. El perro corriéndose la cola que es propia, que es parte de sí. Ujú. ¿No? Y eso es la utilización de los recursos cuerpo presente, perdón, significa que uno usa el presente como es debido, ¿no? En la unidad para practicar, para orar, si se quiere, en función de eso que ya uno tiene, para revelarse a sí mismo que uno cree en la separación, que uno cree en el tiempo,
No, ayer hablaba con el Rami y el Rami me decía esto, mismo que estuvimos hablando con el Mumi antes también en sesión, de que si no usamos el espejo, usamos el espejo solamente para nuestra conveniencia, ¿qué ocurre? El espejo con una conciencia limitada o mezquina, si se quiere, por miedo, cuando uno no usa el espejo de verdad, cuando no usa el espejo desde este lugar, vos sos yo, vos me estás mostrando a mí, ¿de acuerdo? Si no lo usamos así, es porque, y los dos dijeron, no creo en eso. Y yo respondí, ¿seguro que te has tomado el tiempo en el presente para revisar esa creencia? Y yo respondí literal, el ego te hace creer, esa parte de vos separada, que cree estar separada, que eso no es posible. Y te deja atrapado en la ilusión de, no es más que esto, que es lo que yo consigo, que es tener razón. Yo estoy acá, vos estás acá, vos no podés ser yo, punto. Y entonces la información o los recursos, bien, gracias. Que pasen que sigue. Ya hice el curso, ahora voy a leer otro libro, ahora voy a tener otro curso, ahora, ¿ves? Porque el curso, como hablamos la otra vez, es totalmente radical. Pasa de una explicación de qué es ego, mente, la separación de la fuente, de lo que a uno le da origen, ¿sí? A la unidad total, a la comprensión, a la conciencia de unidad, que es a lo que le llamamos Dios o amor, que no es algo de lo que nosotros podamos hacer mención en la separación, porque separación significa ausencia de amor. ¿Qué sentido tendría, volviendo a lo inicial, qué sentido tendría el futuro si nosotros abandonáramos el pasado? O al revés, como el flaco lo dice en el curso. Libera al futuro. Ahora se van a tener que tomar un momento y darle espacio a esa frase. ¿Qué significa liberar al futuro? No condicionarlo con lo que pienso que va a pasar o que... Lo que pienso que va a pasar, que en realidad soy yo. Claro, es como que yo ya decido de antes qué va a pasar mañana o pasado. Sí, es un poquito más inclusive. Es como que se te desarma todo. Vos liberás el futuro, es como que todo se pone se libera y se hace un espacio enorme sin tener necesidad de tener conocimiento, sin tener que tomar control de nada, sin tener que perseguir las necesidades, sin confrontaciones, sin necesidad de defenderse, de sentirse en apuros, sin necesidad de sostener el miedo. ¿Qué le pasaría al perro si se atrapase la cola? Haría el perro. Todo lo que he buscado toda mi vida, pensando que no era parte de mí, es parte de mí, está conmigo. En el segundo capítulo de esta temporada hablamos de esto, de lo aparentemente de lo femenino y lo masculino, y cómo se inicia toda esta confusión de adentro afuera. No hay un adentro afuera. Pero claro, hacerse cargo de no hay un algo pasando allá, hay un algo pasando acá, aparentemente. Y yo soy la que sostiene ese algo, o ese alguien, o lo que sea. ¿No? Entonces, para ayudarnos un poco, para que esta información vaya abriéndose paso, para que nosotros le demos lugar, abramos el espacio, en el podcast anterior cerramos casi con una frase que decía que es muy espejo, ¿de acuerdo? Es lo que pienso que el otro piensa de mí, es lo que yo pienso de mí. Que literal es un ejercicio, no es una frase loca y copada para tener escrita en el cuaderno, es un ejercicio de responsabilidad para poder aceptar que uno cree y apoya la separación y a su estado de división de todo, a su estado de victimización, de soledad, de miedo y de muerte, que uno apoya ese partido. Esta es la máxima
responsabilidad. Que uno se entere de que está avalando. Se entere y empiece de a poco a querer soltarse de la idea de la separación. Por eso es difícil el espejo. Por eso no quiero creer que es verdad, que sos una proyección. Vos y todo lo que veo. Una proyección implica, insisto, en que estoy viéndome en partes separadas, en otros cuerpos, en otros humanos, en otra pared, en otra planta, en el mar, en el cielo. Todo de mí está separado de mí. Las estrellas, los planetas, los extraterrestres están fuera de la Tierra, en otros universos paralelos. ¿Entienden? Todo fuera de mí. Yo pequeño y todo fuera de mí enorme. Eso es el ego en el curso de milagros. Eso es separado. Con nuestro aval sucede. Inconsciente, sí. Inocentemente, porque no es que lo hacemos adrede, sí. Todo sí. Por esa razón, nosotros debemos o queremos, elegimos, responder a ese llamado de hay algo que no está bien acá. Hay algo que no me cierra de este mundo y de mis pensamientos. ¿Cómo hago eso? Simple, bajar a tierra, ¡pum! Lo que yo pienso que vos pensás de mí es lo que yo pienso de mí. Es como que empezás como huir y te va a agarrar la bronca, la tos, todo, nos pasa de todo. No pasa nada. Es una bajada, ¿no? Una bajada a dejar de tirar todo para afuera y empezar a hacerse responsable. Empezar a hacerse cargo, pero no de cargo de culpa y de peso, al contrario, porque el presente y la acción de no juzgar liberan. Lo que pasa es que hay que practicarlo. Si uno no lo practica, esto de mucha teoría y leer y hacer todo el biribiri, si no se vuelve a la práctica cotidiana de cada segundo, entonces no, ya saben, ¿no? Por eso insistimos todo el tiempo. Parece que estamos diciendo siempre lo mismo, sí, de muchas maneras diferentes, sí. Es que nosotros decimos y hablamos lo que queremos aprender. Nunca se ha tratado de que esté mal algo en uno. Nunca se ha tratado de que mi historia sea distinta a la tuya. Todos somos iguales, ya saben, ¿no? Hemos hablado de esto. Todos nacemos de la misma manera, el cuerpo es lo mismo, tenemos hígado, tenemos boca, pelos. Después todo lo demás resulta como en síntomas. Si uno no se le cae el pelo, si tiene mal el hígado, ya saben. Pero todo depende de la historia del pasado. Si uno se suelta de su pasado, si se queda en el presente, entonces uno ¿quién es? ¿Dónde están las trabas, las dificultades? Y yo sé que suena lindo, hermoso y alivio y parece fascinante, pero es que es una práctica del presente. En el libro se llama Instante Santo. Yo escribí acá, si quieren les leo un toque, ayer, algunas cosas devenidas de lo que significa, o para mí resultaba, como una explicación para mí misma de qué sería el instante santo, ¿no? El instante presente. Y puse instante libre de pasado, instante de paz, certidumbre, completud, luz, instante sagrado, total, completo, libre del cuerpo y de las necesidades, libre de dolor, de soledad, de violencia, libre de miedo, de entender y de explicar. ¿No? Como comas había en todo eso. Porque yo pensaba, para yo poder practicar el instante santo, me pregunté, yo pido un instante santo. Ok, hasta eso tengo que pedir. O sea, yo separada, debo pedir asistencia a la parte de mí que sabe para que me diga cómo es un instante santo. Hasta de eso me he despojado, de la posibilidad de yo simplemente elegir el presente, el instante sagrado, que si lo ponemos en palabras simples sería un instante libre de pensamientos, libre de pasado, libre de explicar, de recibir, libre. Imagínense una consecución de instantes libres de pasado. ¿Eso no sería soltar el futuro? ¿O liberarlo?
De hecho fue la palabra que más me gustó de las que dijiste, o sea, instante libre, es como, siento que lo resume un poco todo. Claro, porque está como más a tono con nuestro lenguaje, con nuestra forma de vivir y como nosotros hablamos, ¿no? Y está buenísimo. Si hay una cosa que siempre me ha gustado hacer es bajar el vocabulario, ¿no? Bajarlo a la comprensión, a que se adapte a lo que uno puede entender inmediatamente. Entender para mí es como sentir interiormente. Cuando vos alguna palabra te resuena porque la podés sentir, entonces va por ahí. No tiene que ser igual para todos, por eso puse como muchas opciones. Yo pensando en, pido un instante santo. Joder, hasta eso que tengo que pedir. Hasta un instante para estar en paz, como si alguien más me lo estuviera quitando, alguien más que yo está procurando la falta de paz. No. Entonces, ¿a quién se la pido? ¿A mí mismo? ¿A la parte de mí que yo no recuerdo? Eso me voló un poco la cabeza ahora que no lo dijiste, porque sí es una de las Claro. confusiones, o sea, de pedir un instante santo, pero a la vez una decisión. O sea, yo Claro. decido... Inclusive pedir un instante santo es una decisión y está buenísimo, no tiene nada de malo, pero yo pensando para un fan de esos momentos, dije, joder, hasta un instante santo tengo que pedir. Literalmente es que yo creo que no lo tengo, ¿no? Y porque me acordaba del perro. Sí, el instante santo en la cola. No sería yo la paz, no sería yo eso, en teoría. Ahora, la teoría, para que sea un fundamento, la tengo que practicar. Y se practica así, en lo concreto. O sea, el hecho que yo no crea en eso, no crea en que yo pueda tener un instante santo cuando yo lo decida, hace que yo lo pida, pero no implica que siga siendo verdad que es mi decisión. No sé si me Siempre es tu expliqué. decisión. No, yo no entendí. Todo es tu decisión. Creer Sí. que es real o no. ¿Sabes cómo crees en estas cosas? Interesante lo que decís porque me da pie para decir. Vamos a creer comprobándolo. ¿Cómo vas a creer o no creer en algo si no lo practicas? Claro. Sí, no. ¿Cómo sabes que no es verdad el instante santo? El momento presente, un momento de espacio, de libertad de todo. ¿Lo practicaste? ¿Lo has pedido? Porque lo flashero de esto es que al inicio, como uno se entrega, ¿no? Le entrega a la parte de uno que sabe el espíritu, a esa parte superior, a esa mente superior, que está perfecto que sea así, ¿de acuerdo? Le entrega esos momentos de donde te pide un instante santo de corazón, o sea, un momento, sucede, y parece una cosa flashera, porque wow, pero en realidad es un pedido que vos le haces a la parte, o sea, te comunicas con la parte santa, sagrada tuya, parte, entre comillas, ya sabes que acá tenemos que hablar en esos términos. Tenemos que usar las palabras para explicar o no, lo que sea, para nosotros mismos, porque esto que yo escribí era para mí, es para mí, siempre. Te digo, Sí, o sea, me doy cuenta de la confusión, digamos. O esta decisión de, por una confusión, de decir, bueno, entonces no. claro. En vez de entender que las reglas las estoy poniendo yo de cómo está funcionando, pero hay una verdad que es absoluta, digamos. Por más que yo le meta reglas o cosas para hacer. Sí, lo dijiste precioso. Hay una verdad que es absoluta. Es así. El tema es que si uno, porque el flaco te dice en el curso, en el libro, si vos no lo comprobás por vos misma, ¿cómo vas a saber que es verdad? Y si yo siempre, pero por favor, probá, porque es así. Y yo ya sé que se te retuerce, viste, acá el hígado, todo, cuando vos te tenés que hacer algo de esto, lo que el otro piensa, lo que yo pienso, que el otro piensa de mí, lo que yo pienso de mí. Porque es como, sí, bueno, sí. es que es preferible sacarse la máscara de la careta, porque uno se engaña a sí mismo. Bueno, ni hablar si llegamos a entrar más en lo que significa el tiempo, que obviamente lo vamos a hacer, porque esta temporada era hablar cosas incómodas, lo que no queremos hablar, lo que no se dice.
el tiempo, y sí, vamos a hablar de la distancia y el tiempo, de literalmente quién es el otro. Bueno, esto es lo que estamos haciendo en esta temporada. Nos entusiasma porque estamos revelándonos a nosotros mismos la falsedad que hay en una identidad particular. Uy, entonces no está bien no tener planes para el futuro. Mira, no está ni bien ni mal. Esto se trata de que nosotros hemos iniciado un camino de vuelta, de regreso a lo que somos originalmente. Y la idea es que estamos tan aferrados a que perderíamos las cosas del mundo, que entonces parece que es un camino peligroso. Y es totalmente al revés, pero bueno, será hasta que se nos pase el engaño o las ganas de querer ver las cosas como son. Y para eso vamos a tener muchas oportunidades si seguimos creyendo en el tiempo. Y el tiempo, ese recurso dentro del cuerpo, que sería el espacio en el que uno transita, ¿no? Siempre nos está dando la oportunidad de revelarnos a nosotros mismos que mañana es un otro ahora, hoy. Y que si no cambia la información, si yo sigo trayendo mi yo del pasado, el yo soy ese que practico todos los días en la mente de cómo sentirme miserable, pequeño, solo, viri, entonces como el pasado, el futuro, que es un tiempo ilusorio, procurado por el pasado, entonces como cambiaría, que es lo que pusimos en la historia hace 2 días. Si yo todos los días me levanto siendo la misma yo de siempre, de esa que aprendí en el pasado, que está separada de todo, entonces ¿cómo voy a alcanzar las cosas en el futuro? A mí me pasó de hacer el reel, lo escuché varias veces, le puse el subtítulo, lo subí, todo, y hoy, no sé, 1 de la tarde, como que me estaba sintiendo mal, y se me vino lo que decía el reel, y dije, claro, si hice eso hoy a la mañana cuando me desperté, me vi en el espejo literal hoy, y fue como que me cargué de todo. Bueno, esto está mal, esto no lo haces, esto seguro mañana no sé qué, como que me cargué de toda la información de quién soy y qué estoy haciendo, como una cosa así. Me sentí medio una máquina cargando. ¿Cómo se llama ese juego donde vos tenés pelotitas de pintura que vas tirando? Paintball. El paintball. Eso siempre, ¿viste? Que vos te vas dando así, cada paso que doy, pum. Se va pegando así. Y si vos tenés la oportunidad de estar con alguien, siempre el otro va a ser el culpable. Seguro el otro está pensando que vos no sé qué, biribiri, y si estás sola, seguro van a ser tus viejos. Siempre va a haber alguien afuera que es el culpable de él. Si nosotros ponele que nos esperamos para explicar y abrir y explicar lo que mejor nos sale, esto que es tan zarpado, tan espectacular del curso de milagros de la unicidad, de lo que realmente somos, si nos esperamos tanto, o no sé si tanto, porque haber logrado con tanto gusto esto, y espero el día, ¿no? Debe ser porque vale la pena. Sin lugar a dudas, no importa dónde estamos, Córdoba, Barcelona, Cancún. De hecho, cuando decís eso de vale que la pena. Vale la pena. Hoy, por ejemplo, yo tuve un momento donde me enojé y me puse como a analizar. Entré en el análisis, que siempre hemos hablado que no te lleva a ningún lado o te lleva siempre al mismo lugar. Y que quizá hoy podría haber sido un buen momento, si bien estuvo bueno porque me devolví la responsabilidad, o sea, me vi enojado, venía escuchando inclusive el podcast número 1 que hicimos esta tercera temporada, porque necesitaba claridad y dije, se me vino a la cabeza, dije, lo voy a escuchar, y sentía que tenía que escuchar el primero, lo escuché, me sirvió un montón. Y siento que ese momento, que si bien el podcast me dio lucidez para devolverme la responsabilidad y darme cuenta que no me gustó una mierda cuando me la devolví, pero que hubiera sido un buen momento que quizá en vez de tanto análisis que me llevó todo el trayecto hasta allá, hubiera sido más fácil, que ya lo he hecho varias veces, ir un instante de santo, un instante libre, digamos, y poder liberarme de todas esas cosas que me estaban como, no sé, empañando el día. Sí, está buenísimo lo que decís, Marce, porque nos da pie a decir el análisis, que es lo que nosotros conocemos, ¿no? De deshilacharlo una situación y saber exactamente, todo es ego.
¿Por qué? Porque es una información que proviene del pasado, es una descripción de una situación que viene de un origen que es siempre mamá y papá, que es pasado. ¿Ok? Entonces, el flaco en el curso dice, el ego analiza. ¿Por qué analiza? Porque le conviene, porque se queda siempre dando una explicación en donde alguien más va a tener la culpa. Y después dice tipo, bueno, pero es lo que pudo hacer, soltarlo, ¿no? Es que se queda corto, porque sigue el ego en el podio. En el curso, el flaco dice, no, el ego analiza, el espíritu perdona. ¿Por qué perdona? Porque se queda en el presente, en donde hay ausencia de pasado, donde hay libertad de la información. Entonces uno se suelta de esa identidad, o se va soltando. Mirá la diferencia. Que nosotros podemos analizar todo lo que querramos, que nosotros podemos ver de dónde... Sí, de hecho en la primera parte del curso el flaco dice, necesitas de una limpieza, de una especie de purificación, se refiere a esto. Necesitas entender cómo funciona. La negación. Necesitas usar sí o sí el espejo, porque ahí es donde te ves. A esta altura no podés andar por la vida diciendo, ¿por qué esta señora hace tal o cual cosa? Porque te va a dar un chucho, ¿viste? Como el chuy. A estas alturas, nosotros analizar, y si en algún punto yo lo hago en las sesiones, es porque llega alguien que está como deseando entender alguna situación en particular, ella sabrá si eso le lleva a otro camino o no. Pero créeme que para mí esto se vuelve cada vez más radical, ¿no? Lo hago desde el mismo lugar lo hago desde el interés de la conciencia, para mí, del perdón, porque siempre que tenga a alguien, ¿no? Del otro lado voy a estar como teniendo una posibilidad de perdón. Pero si además ese alguien, esa parte de mí, descubre cierto camino diferente o que hay otra manera de vivir, bienvenido sea siempre. Y si esto además forma parte de esa oración o esas palabras mentales que yo digo, dime con quién, a dónde, con quién hablar, a dónde ir, qué decir, entonces bueno, se vuelve como aún más entusiasta para mí, ¿no? Estar entusiasmada haciendo algo que sé que me va a devolver a mi lugar de origen, ese lugar en donde nunca nos fuimos, pero que parece que sí. El análisis te retiene. El análisis de una situación siempre busca el origen en el pasado y el culpable de la situación. ¿De acuerdo? Entonces, sin que esté ni bien ni mal, ya lo sabemos, nosotros buscamos el perdón, el abandono. Estaba por decir, puede ser que depende siempre de cómo te sientas, cómo estés y todo eso, porque a mí me ha pasado muchas veces de que analizar me ha llevado a entender y a sentirme mejor. Y sí me pasó estos últimos días, después de varias charlas que tuvimos, que hubo veces que estaba como queriendo analizar y sentía como un silencio determinado acá. Y es como o sea, sinceramente no sabía muy bien qué hacer. Y era como, bueno, no hago nada entonces. Pero sí me ha servido otras veces, digamos. Es como que varía. Bueno, no para. No. O sea, me voy a quedar con la segunda parte. Sí, está bien, está ni bien ni mal, pasan las dos cosas. Pero la segunda opción para nosotros es la válida, ¿por qué? Porque la primera te lleva a entender y te hace sentir más tranquila, te devuelve a la paz, porque seguramente has entregado. O has hecho esta reflexión de decir, bueno, al final estoy yo así acá haciendo todo. Que es parte del perdón, el reconocimiento de que está saliendo de mí. ¿Me seguís? Sí. Y la segunda opción es como bastante más amorosa, es dejar de hacer más de lo mismo y liberate sin tener que analizar. ¿Por qué? Porque vos ya sabés que el pasado anda en automático. Tenés las dos opciones.
O sea, ¿me entendés que no se trata de que esté bien o que está mal? Pero mientras más nos corramos para el lado de tranqui, De no hacer nada. sí, porque la zona de incomodidad es cuando vos no analizás, no hablás, viri, porque vos estás juzgando como que necesito hacer esto, necesito hacer lo otro. Saben perfectamente que hemos hablado un montón de veces, nosotros tenemos el recurso de escribir. Bienvenido sea, para liberar los monstruos esos, ¿no? Ujú. Nadie está juzgando los recursos, no se trata de eso. Se trata de entender qué significa cada uno y cuál es la opción por excelencia que nosotros tenemos a medida que vamos entendiendo, comprendiendo y aceptando, sobre todo aceptando de qué va este camino de pasar de la dualidad a la no dualidad pura, que tiene un intermezzo, ¿de acuerdo? Vamos aceptando cómo viene la cosa y entonces vamos haciendo estas prácticas. Entonces, todo está permitido, que es un recurso para la honestidad, para la conciencia. Solamente hemos querido explicar que el análisis, según el flaco, no te lleva a ningún lugar, te lleva a respaldar la historia, ¿de acuerdo? Y a veces, creo que los pasos serían, si te sirve y si te sirvió en ese momento entender que está buenísimo, y después entregarlo en perdón. El perdón es ese momento en donde uno se queda presente y dice, que no soy eso es el pasado dirigiendo esta situación. Y ya, me detengo, digo, ok, pero sigue siendo pasado. Porque aquel punto de la estrella no es la historia. Porque si vos vas a usar como la vedette tu pasado, entonces no termina nunca, ¿eh? La historia se va a seguir repitiendo porque el pasado hace eso. Ya saben, ¿no? La maquinita de reproducción automática. Anda sola, no pasa nada. El tema es que uno se dé cuenta y la deje pasar sin identificarse con eso. Eso uno no lo puede hacer si no es en el presente. Se me viene como la Sin imagen de... Primero se me ocurrió como... Se escucha bajito, Marce. ¿Sí? Sí. Como que se me viene la imagen Ojo. de lo de... Primero se me vino lo del perro pareciéndose la cola y después se me vino como la imagen como si fuera un parque de diversiones de esos de agua, donde tenés como toboganes, donde si yo le pudiera poner al análisis, sería como tirarse por un tobogán que tiene como muchas vueltitas, que al final te termina dejando en el agua, siempre y cuando la conclusión final sea no hay nadie allá afuera, ¿sí? O sea, haya entrega. Pero si yo tengo la posibilidad de hacer de quedarme presente o pedir un instante santo, es como el tobogán que va directo al agua, ¿entendés? Entonces uno me deja, me lleva más tiempo, me cansa, como que, no sé, también pensaba en el perro persiguiéndole la cola, cuando se llegó a morderse la cola, transpiró, tuvo 10 horas dando vuelta, y lo otro sería el perro solo quedándose, que se frena y dice, ok, y sigue. Donde, ok, la cola la tengo, genial, listo, y sigo caminando y mi vida sigue siendo súper genial. No tengo que como que preocuparme porque estoy persiguiéndome la cola, porque realmente la tengo. Como si fuera un camino como abreviado, así como lo siento. Sí, ok, sí. Sin embargo, lo del perro, capaz que estás queriendo decir lo mismo, solo para aclarar. Para mí lo del perro implicaría como darse cuenta de que uno ya tiene lo que sea que está buscando. No es, sí, sigo lo más bien con mi vida, como si hubiera un futuro por seguir haciendo cosas y no. Es como ese momento en donde se te desaparecería el tiempo, o sea, el tiempo se quedaría sin propósito. ¿Ok? Desde la visión de la búsqueda y la supervivencia. Ya hablaremos, si quieren, de esto, porque eso se va como más, empiezan a asustarse, ¿no? Todos, nos asustamos y nos quedamos sin... Pero, ¿me entendés, no? No es una oportunidad de perdón, si lo del tobogán está buenísimo el ejemplo, un andulito, tú pegando acá, tú caes. Ese es el ejemplo del arroz analizando, ¿no? Uh-huh. Y el otro, el de, bueno, en vez de analizar, no, solamente perdón. De hecho, inclusive se me ocurrió una pregunta. Te dejo hablar y... Sí. No, sí.
que recién decías, como que, bueno, no hay, una vez que el perro se da cuenta que tiene la cola y le explota la cabeza y se da cuenta que, bueno, no hay nada más para hacer. eh, pero mi Sí, pregunta es, yo sigo, más allá de eso que uno busca, sigo teniendo que vivir mi vida, digamos, no es que paso a ser un potus, a eso voy. O sea, voy a seguir yendo a comer, voy a seguir yendo a trabajar. Un amigo me dijo, no, pero mira, a mí un amigo me pregunta, pero es que acá me están preguntando del No, chat. no, esta vez no le estoy echando la culpa a ningún primo, me estoy haciendo cargo de la pregunta. que sí, es la misma pregunta que me surge a mí, o sea, lo que no me coincide lo de vivir en el mundo pero no ser del mundo, ¿viste que sabés Claro. decir esa frase? Eso significa. La pregunta del martes, que es la pregunta de muchísima gente, y me encanta que empecemos a hablar de estas cosas cómodas, que hay que dejar de ponerlas en esa tarima y dejarlas apartadas. No, esto no lo quiero ver porque no, ¿cómo voy a pensar que no voy a estar más con personas? Es que no, es que es una pregunta que obviamente se está haciendo desde el ego. Porque la sola pregunta denota un cierto no de entendimiento o comprensión de lo que significa el hecho. ¿Okay? Todavía no hay como una apertura para esa, o una aceptación para esa información. Porque esto que estoy diciendo debería alegrarte. Si realmente lo estuvieras entendiendo, te daría mucha alegría y felicidad. No te daría una pregunta que te causaría cierto miedo, que es, tengo que cambiar una cosa por la otra, y cambiar en el mundo de la separación del ego es perder. Y en realidad no estás perdiendo absolutamente nada, de nada, porque es solamente vos dividido en pedacitos, tirado para afuera. Esa es la pérdida. Entonces, cuando yo te digo, cuando el perro se encontró la cola, se encontró y se dio cuenta que es una unidad. No hay más miedo, no hay más cuestionamiento, no hay más explicación. Cuando vuelvas a escuchar el podcast, porque lo vas a escuchar, sé que lo vas a escuchar, vas a entender lo que leí recién del instante santo. Se te va a unir. ¿De acuerdo? Por ahora lo dejemos ahí, pero está buenísimo que estén pasando estas cosas y que para estas cosas hoy haya apertura y haya espacio. Y que nosotros mismos hayamos puesto el nombre de esta tercera temporada. Voy a empezar a decir lo que mis amigos dicen. Un amigo me contó que son las cosas que no se hablan y las que tanto miedo dan del curso. Y estos son los motivos. Claro. Lo que ustedes acaban de decir son los motivos por los que la gente huye del curso. Y nosotros, o esa voz que alguna vez escuché, habla del curso. Habla vos de tu idioma, como yo te lo voy a decir, como baje con tus palabras. Esto es lo que estamos haciendo. Agradezco mucho ese momento y agradezco que ustedes también lo hayan elegido. Con todas las idas y vueltas y con todas las cosas que nos han pasado, ¿no? Porque esto sí que ha sido una paliza, volver a la tercera temporada. Porque sí, le contamos a todos que sí, le contemos a todos, aprovechemos que el segundo capítulo lo grabamos 2 veces, que el primero fue 1 hora y media que nunca pudo salir porque estuvo sin sonido, y tuvimos que volver a grabar, y que como estamos en países diferentes se nos dificultaba por el horario, y ahora se acomodó como si estuviéramos uno al lado del otro. Pasaron cosas. Bienvenidas. Sí, yo del último podcast quedé muy molesto, he transitado días de mucha molestia. Por eso te decía que hoy inclusive volví a tener, pensando que teníamos que hacer el podcast, volví, que me traje del pasado de nuevo un ratito a mi presente todos esos pensamientos de lo que había sentido ese día, de lo que vengo pensando, y por eso me sirvió también el primer podcast y unirlo al segundo, al anterior, con la frase con la que terminamos, poderme volver a hacer cargo de que, bueno, no hay nadie ahí que me esté haciendo nada, que no tengo nada de que defenderme, que no hay si es enojo es impotencia, creo que yo no puedo, y un montón de cosas. Pero me sentí el perro un rato largo,
porque me perseguí la cola analizando, hasta que como que llegué. Va a ser así hasta que uno se acorte el camino. Hasta donde uno se dé cuenta, o hasta cuándo, mejor dicho, uno se dé cuenta en dónde tiene que poner su fe. ¿En el análisis o en el perdón? Y si el análisis nos va a servir en el camino para decidir poner la fe en el lugar correcto, pues bienvenido sea. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí. Nos quedamos con la imagen de qué pasaría si el perro se agarra la cola y qué significa libera el futuro.